Colofón. Huella triste. La muerte de Manuel Dorrego transformó las relaciones políticas en Buenos Aires y signó para siempre la historia del país. Lavalle tiene el triste privilegio no solo de haber sido el autor del primer golpe de Estado realizado por las tropas del ejército regular, tras la reforma militar de Rivadavia, y de haber inaugurado una larga lista de crímenes políticos en la guerra civil que sacude, aunque a veces en forma solapada, a los argentinos. También tiene el luctuoso honor de haber sido el primer tirano que asoló estas tierras. Una vez asesinado Dorrego, los unitarios dieron rienda libre a su odio político. Varela escribió en El Pampero que Bustos y López, Sola y Quiroga oliendo a soga desde hoy están, y aconsejó, Lavalle debiera degollar a 4000 y advirtió a los federales, ojo a Navarro y la barba en remojo. Y el sacerdote Agüero le recomendó al general Rubio que continuara en la campaña, no dudo que usted ha de concluir con estos salvajes, es necesario que se logre cuanto antes. La nueva consigna se publicó en el Diario Unitario, o nuestra causa triunfa o el país se convertirá en un desierto. Son los ilustrados que intentan imponer la civilización a palos. O, en realidad, los dueños del poder que, resentidos por haberlo perdido momentáneamente y asustados porque eso vuelva a pasar, se dedican a escarmentar a sus subalternos, como el amo que castiga salvajemente al perro que le mordió la mano. Las escenas de represión son brutales. Juan Apóstol Martínez patrulla toda la provincia de Buenos Aires en busca de enemigos. Y cuando los encuentra los obliga a cavar sus propias tumbas. Pero es el tipo de muerte lo que horroriza. Ata a los gauchos a las bocas de los cañones y sus cuerpos son destrozados por las metrallas. El coronel Juan Ramón Estomba asesina de esa manera al mayordomo de la estancia Las Víboras de los Anchorena, solo porque no sabe o no quiere decir hacia dónde sea 207 Marchado Rosas. El coronel Rauch, pérfido enemigo de Dorrego, ajusticia a sus prisioneros por partes, a hachazos. En pocos meses son asesinadas más de 1000 personas, incluso niños de 7 años que llevaban la divisa federal. En 1829 los registros indican que por única vez en la historia, las muertes sobrepasaron a los nacimientos. Pero hay más, los federales más respetados son obligados a exiliarse y escapan hacia Montevideo, Juan Ramón Balcarce, Enrique Martínez, Tomás y Juan José Anchorena, Felipe Arana, Manuel Vicente Maza, Victorio García Zúñiga, Manuel Hermenegildo Aguirre y Francisco y Agustín Brigt. El general Paz comienza su campaña para desalojar a Bustos del gobierno de Córdoba y desata su guerra sin cuartel contra el caudillo riojano Juan Facundo Quiroga, a quien vence en la tablada y Oncativo. Mientras los federales son perseguidos y masacrados, San Martín arriba al puerto de Montevideo, donde sea noticia del golpe unitario y del crimen de Dorrego. Espantado por los sucesos que sacuden al país, se niega a desembarcar en Buenos Aires. Enterado de su llegada, Lavalle le escribe el 4 de abril de 1829, mi estimado general, los señores coronel don Eduardo Trolé y don Juan Andrés Gelli salen en este momento de mi cuartel general para Montevideo y los he autorizado para que hablen a usted en mi nombre. Quiera usted dignarse oírlos, general, y admitir mis sentimientos de estimación y respeto de su muy atento y obediente servidor, Juan Lavalle. San Martín meditó largamente las consecuencias del encuentro con los emisarios de Lavalle y en una carta dirigida a Tomás Guido, el 3 de abril, demuestra su verdadera postura política y su conocimiento claro del mapa de situación. Al efecto, se trata de buscar un salvador que reuniendo el prestigio de la victoria, la opinión del resto de las provincias y más que todo un brazo vigoroso, salve a la patria de los males que la amenazan. La opinión, o mejor decir, la necesidad, presenta este candidato, es el general San Martín. ¿Será posible que sea yo el escogido para ser el verdugo de mis conciudadanos y cual otro si la cubra mi patria de proscripciones? Mi amigo, veamos claro, la situación de nuestro país es tal que al hombre que lo mande no le queda otra alternativa que la de apoyarse sobre una facción o renunciar al mando, esto último es lo que yo hago. Es preciso convenir que mi presencia en el país en estas circunstancias, lejos de ser útil, no sería otra cosa que embarazosa para los unos y objeto de continuas desconfianzas, para los otros. San Martín, entonces, rechaza la propuesta de Lavalle y le escribe una misiva contundente y memorable sobre el accionar del nuevo tirano, y que demuestra las virtudes republicanas de San Martín y sus convicciones 208 políticas, características que luego no iban a ser tomadas en cuenta por muchos de los que se autoproclaman sanmartinianos, señor general don Juan Lavalle. Montevideo, abril de 2014 de 1829, sin otro derecho de haber sido su compañero de armas,
permítame usted, general, le haga una reflexión, que aunque los hombres juzgan el pasado según su verdadera justicia y de lo presente según sus intereses, en la situación que usted se halla una sola víctima que puede economizar a su país, le servirá de un consuelo inalterable, sea cual fuese el resultado de la contienda en que se haya empeñado, porque esta satisfacción no depende de los demás, sino de uno mismo. El 17 de abril, mientras el buque leva anclas, San Martín, sin duda debido a las acciones de los unitarios, se dirige a su exilio definitivo, donde morirá 20 años después, en absoluta soledad política. Lavalle, mientras tanto, acosa el sur de la provincia con sus oficiales sanguinarios, combatiendo contra los federales y las tribus indígenas, aliadas de Rosas y de Dorrego. Pero López y Rosas, en Santa Fe, se plantan ante el dictador y hacia esa provincia va el rubio general con su ímpetu de escarmiento, junto a 600 coraceros veteranos de la Guerra del Brasil. Pero como Dorrego, 9 años atrás, Lavalle también cae en la trampa del caudillo santafesino y se detiene en el Carrizal de Monje, un paraje repleto de la hierba venenosa mío mío. La caballada muere de inmediato y al día siguiente, las cargas montoneras deshacen a los veteranos que deben huir a pie rumbo a los Desmochados, donde se cruzan con la columna de paz, que se dirige a usurpar el gobierno de la provincia de Córdoba. En Buenos Aires, hacia finales de marzo, los federales organizan misas solemnes en las parroquias en homenaje a su líder asesinado, en señal de que el pueblo no había olvidado al padrecito de los pobres. Del Carril, con saña, escribe a Lavalle, mucha gentuza a las honras de Dorrego, litografías de sus cartas y retratos, luego se trobará la carta del desgraciado en las pulperías como la de todos los desgraciados que se cantan en las tabernas. Esto es bueno, porque así el padre de los pobres será payado con el capitán Juan Quiroga y los demás forajidos de su calaña, dice y concluye sediento de sangre, qué suerte vivir y morir indignamente y siempre con la canalla. Pero la revolución decembrina está llegando a su fin, aun cuando sus protagonistas no lo perciban. En la campaña sureña, Estomba comete tal grado de atrocidades, que sus propios oficiales lo amarran a la cama y lo llevan maniatado a Buenos Aires, donde muere en un hospicio. Y Rauch, el alemanote furioso, corre suerte similar cuando en las Vizcacheras, los indios bolearon su caballo y se le tiraron encima. Cuenta la leyenda que 209 Rauch se defendió como un valiente, lo que no impidió que los indígenas tomaran venganza a punta de lanzas. Horas después, la cabeza de Rauch rodaba por las calles de Buenos Aires, como una amenaza, lanzada por un jinete anónimo. Para completar el cuadro, las tropas de Lavalle fueron arrasadas y dispersadas por los montoneros en Puente de Márquez. Los unitarios se saben perdidos. Y deciden huir. Rivadavia y Agüero fugan a Montevideo. Y el primer presidente de los argentinos concluyó su exilio finalmente en Cádiz, donde murió en 1845, días después de exigir en su testamento que su cuerpo no volviera jamás a Buenos Aires. Acorralado, el tirano Lavalle, que había dejado su gobierno en manos de Brown, que renunció el 4 de mayo y fue reemplazado por Martín Rodríguez, y sus ministros José Miguel Díaz Vélez y del Carril, decide pactar con Rosas. Y en un acto de coraje legendario se dirige a caballo, acompañado apenas por su mayordomo, hasta el paraje del Pino, donde se encontraba Rosas. Cansado por el viaje, el gobernador de facto llegó a la estancia y se hizo anunciar. Como Rosas no estaba, decidió echarse a dormir en la litera de su enemigo y hermano de leche. Cuando llegó don Juan Manuel sonrió al ver a Lavalle dormido en su lecho y mandó enviarle un mate cuando se despertara. El 24 de junio, ambos líderes firmaron el Pacto de Cañuelas, por el cual cesarían las hostilidades y se elegiría una nueva Junta de Representantes, una fórmula de coalición, para que designara al gobernador. Los efectos del acuerdo durarían poco y nada, porque un mes después los unitarios decidieron no votar la lista consensuada. Había llegado a Buenos Aires la noticia de que Paz había derrotado a Quiroga en la tablada, y en cambio hacerlo por sus propios candidatos. Rosas montó en cólera y prácticamente obligó a renunciar a Lavalle, que lo hizo el 25 de agosto en el más absoluto de los desprestigios. Viamonte asumió el gobierno y llamó a elecciones y, el 1 de diciembre, exactamente un año después del golpe de Estado, la Junta volvió a tener sus funciones. 5 días después, los representantes votaron las facultades extraordinarias y eligieron por 33 votos contra 1 a Rosas como gobernador. La tiranía, así, dejaba paso a la República cesarista.
Rosas asumía el mando e iba a llevar adelante un régimen federal muy diferente al que había soñado Manuel Dorrego. Los protagonistas de estas últimas páginas también iban a tener un destino trágico. En 1841, Lavalle intentó un nuevo golpe de Estado contra Rosas y fracasó. Esto daría lugar a una de las campañas militares más legendarias de la historia argentina. Luego de huir durante kilómetros de las tropas federales, Lavalle fue asesinado en oscuras circunstancias. 210 Mientras la historia oficial sostiene que una bala enemiga entró por la cerradura de una frondosa puerta de madera en Salvador del Jujuy, no faltan quienes afirman que el blondo general fue víctima de una traición de sus propios oficiales. Lo cierto es que los unitarios debieron huir a galope hacia la frontera con Bolivia, mientras el cuerpo de su general se decomponía. Escapaban con el cadáver porque el jefe federal Manuel Oribe le había prometido a Rosas clavar en una pica en la Plaza de la Victoria la cabeza del general Lavalle. Finalmente, su cuerpo fue descarnado y solo su corazón y su cabeza alcanzaron santuario en territorio boliviano. Antes de morir, Lavalle ya había confesado varias veces su arrepentimiento por el crimen de Dorrego. Incluso había prometido que, si derrocaba a Rosas, iba a mandar a realizar un monumental homenaje en memoria de su víctima. Pero por una ironía del destino Lavalle murió allí, en esas tierras lejanas en las que Manuel había brillado como militar. Rosas, el otro gran actor de esta historia, gobernó durante más de 20 años con un estilo que alternó entre la legitimidad popular y la defensa de los intereses nacionales, con el autoritarismo más extremo y la construcción de un modelo que cimentó las bases de la economía agroexportadora que marcó la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Tras su caída, en 1852, se exilió en Inglaterra y murió en Southampton el 14 de marzo de 1877.